Marco Aurelio Antonino Augusto, apodado el Sabio o el Filósofo, fue emperador del Imperio Romano desde el año 161 hasta el año de su muerte en 180. Fue el último de los llamados cinco buenos emperadores, tercero de los emperadores procedentes de una familia de antiguos colonos itálicos, y está considerado como una de las figuras representativas de la filosofía estoica más importantes en todo el mundo y en toda la historia. Y es precisamente por eso que en este video nos vamos a centrar en un libro que trata precisamente sobre eso, la biografía de Marco Aurelio y cómo le sirvió la filosofía estoica, o mejor dicho, cómo fue su camino para convertirse en tal filósofo estoico. Espero les guste. Ok, este es el libro. Estuve pensando bastante sobre cuál sería la mejor forma de presentárselos, en el sentido de que pudieran ver como yo lo veo, o sea, que tuvieran la mejor experiencia posible para poder apreciarlo, entre comillas. El título es Piensa como un emperador romano por Donald Robertson y el subtítulo dice Gobierna tus emociones y encuentra tranquilidad en el caos. Básicamente el libro es una especie de biografía de Marco Aurelio, sin embargo, tiene en sí bastantes principios estoicos que pueden sernos útiles en nuestra vida cotidiana. El libro comienza con una breve introducción a la vida del autor, Donald Robertson. Sin embargo, es algo bastante interesante, pero creo que es un poco más interesante el capítulo 1. El capítulo 1 comienza con la muerte de Marco Aurelio, que contrario a lo que uno podría esperar por el título y por la forma del libro, que debería empezar con el nacimiento de Marco Aurelio, el emperador romano, no es así. Es como una bofetada en la cara para decirte despierta. Esto es filosofía estoica de verdad. ¿Por qué? Porque esto nos remonta a lo de Memento Mori, que es una de las frases más icónicas del estoicismo. Ok, esta frase estoica, este proverbio, entre comillas, de Memento Mori es muy importante para los emperadores y para las personas como nosotros. En sí era importante para los emperadores romanos en aquella época, básicamente porque precisamente en esa edad no había nadie más poderoso que un emperador de Roma. Recordemos que el Imperio Romano es uno de los más grandes, o fue, mejor dicho, uno de los más grandes de toda la historia occidental. Entonces, tomando en cuenta eso, no sería muy complicado hacer que a un emperador se le subiera a la cabeza esta loca idea de que no es un ser común y corriente como todos los demás, sino que al contrario, su corazón se llenaría de soberbia y empezaría a creer que es una especie de dios inmortal que merece ser alabado por sus súbditos. Y es ahí cuando entraban las personas que tenían estos, digámoslo así, eran como voceros, que llegaban con el emperador y le susurraban, Memento mori, recuerda que morirás. Igual que cualquier otra persona, igual que el campesino que labora día y noche, que se levanta desde temprano a cosechar los cultivos de su esfuerzo, al igual que la tejedora, al igual que el herrero, al igual que cualquier otra persona, vas a morir, porque polvo somos y a polvo volveremos. Básicamente esto era para recordarles que tuvieran humildad y que, en el fondo, aún con todas esas posesiones y con todo ese poder, seguían siendo seres humanos capaces de cometer faltas y de equivocarse al momento de tomar decisiones importantes para el imperio. Entonces, volviendo un poco más a lo de la reseña del libro. Marco Aurelio no solamente fue uno de los mejores emperadores que tuvo toda Roma, sino que además fue, creo, el primero o el único emperador filósofo que tuvo Roma. Es decir, que además de ser un emperador, era un estoico. Y muchas veces esto se interponía, era como una especie de duelo, una dualidad que siempre estaba tratando de ganar el estoicismo contra la, digámoslo así, la nobleza, entre comillas. Por ejemplo, a él le gustaba vestirse con humildad
y con los mantos que utilizaban los filósofos de su época. Sin embargo, la corte requería que él se pusiera la vestimenta de color morado, que era la representativa para un emperador. Y él tenía bastante conflicto con eso, ya que se sentía más cómodo y se sentía mejor con su identidad como un filósofo que como un emperador. Poco a poco y a la forma dura o difícil fue aprendiendo a ser un emperador y a poder sobrellevar un poco mejor esta situación, a balancearlo. Es decir, siendo un ejemplo para todos los demás y actuando siempre con virtud, que es otro de los conceptos muy importantes que se introducen en el libro. En general, yo le daría una calificación de 4.5 de 5 o un 9 de 10, como lo quieras ver. Está interesante, es una buena introducción, aunque no profundiza mucho en varias cosas. O sea, se centra bastante en la vida de Marco Aurelio. No vas a encontrarte muchas cosas de Séneca, una que otra sí. Y de Epicteto también. Hay una especie de apartado pequeño que te resume algo de la historia estoica. No es mucho, pero te da un buen trasfondo. Ok, uno de los capítulos más importantes o interesantes, por lo menos de manera personal para mí, fue la elección de Hércules, que se basa principalmente en que Hércules un día estaba caminando y se encontró con dos mujeres. Una que le prometía una vida feliz, entre comillas, llenas de placeres hedonísticos, es decir, sexo, dinero, fama, lo que quisiera desear, sin tener que hacer nada realmente, solo tenía que seguir el camino de ella. Y la otra mujer le pedía, pues no le pedía nada, de hecho ni siquiera le prometía nada a cambio. Le dijo que su camino sería difícil, pero le daría algo más importante que todos los placeres que puede haber en la tierra, y es sentido. Es decir, Hércules tendría un propósito para vivir, un propósito para su vida, un propósito personal que perseguir, que llevar a cabo, más allá de cualquier otra cosa. Eso es lo más importante para cualquier ser humano. Como habrás adivinado, la primera se llamaba Caquia, que aseguraba falsamente ser eudaimonia, que es esta especie de satisfacción y prosperidad que los estoicos perseguían, entre comillas, o buscaban obtener, mejor dicho. Y la otra era Arete. Ahora, una de las frases más importantes que Arete le dijo a Hércules es la siguiente: nada que sea en verdad bueno y admirable es otorgado por los dioses a los hombres sin esfuerzo y sin dedicación. Y entonces llega este punto de, si supiéramos nosotros que Hércules decidió irse por el camino fácil en lugar de seguir batallando con los monstruos y siguiendo cumpliendo con las misiones que le habían sido otorgadas, ¿lo admiraríamos? Es decir, Hércules seguiría siendo un héroe, aún si hubiera escogido el camino fácil en lugar del camino difícil, lleno de retos y dificultades. Supongo que eso es todo. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte y nos vemos hasta la próxima.